8. Cuando John regresó de las duchas y los temporales se marcharon, abrí la puerta de su celda. Entré y me senté a su lado. Brutal, que se encontraba en la mesa de entrada, alzó la vista y vio que estaba solo con John en la celda, pero no dijo nada. Volvió a concentrarse en los papeles que tenía delante, chupando el extremo del lápiz una y otra vez. Coffee me miró con sus extraños ojos inyectados en sangre, ausentes, llorosos, y sin embargo serenos, como si llorar constantemente no tuviera nada de malo, sobre todo cuando uno estaba acostumbrado a hacerlo. Hasta me dedicó una breve sonrisa. Recuerdo que olía a jabón y que parecía tan limpio y fresco como un bebé después del baño. «Hola, jefe», dijo, y luego tomó mis manos entre las suyas. Lo hizo con absoluta naturalidad. «Hola, John». Yo tenía un nudo en la garganta e intenté tragarlo. «Supongo que sabes que se acerca la hora. Solo falta un par de días». Permaneció en silencio, sin soltarme las manos. Cuando miró hacia atrás, creo que ya había empezado a pasarme algo, pero estaba demasiado pendiente, mental y emocionalmente, de mi trabajo para notarlo. ¿Querrás algo especial para cenar esa noche, John? Podemos conseguirte cualquier cosa, incluso una cerveza. Solo tendremos que ponerla en una taza de café. Nunca me ha gustado la cerveza. Entonces, ¿algo especial para comer? Su frente se arrugó debajo de la enorme calva marrón. Luego las líneas se borraron y sonrió. Pastel de carne, dijo. Muy bien, pastel de carne con salsa y puré de patatas. Puré de papas. Sentí un hormigueo, como cuando a uno se le adormece un brazo. Solo que la sensación se extendió por todo mi cuerpo. ¿Qué más? No lo sé, jefe. Cualquier cosa. Tal vez Kingombo, pero me da igual. De acuerdo, dije, y pensé que también tomaría tarta de melocotón hecha por la señora Edgecombe. ¿Y qué me dices de un sacerdote? Alguien que rece contigo. Sirve de consuelo. Lo he visto muchas veces. Podría llamar al reverendo Schuster, el hombre que vino a ver a Adele. No quiero un sacerdote, dijo John. Usted ha sido bueno conmigo, jefe. Si quiere, puede rezar una plegaria. Me arrodillaré con usted. ¿Yo? Pero John, yo no puedo. Me apretó las manos y el hormigueo aumentó. Claro que puede. ¿Verdad que sí, jefe? Supongo que sí, me oí decir. Mi voz sonaba como en un eco. Supongo que sí. La sensación era muy intensa, en parte similar a la que había experimentado cuando me curó la infección urinaria, y en parte diferente. Diferente porque esta vez él no sabía lo que hacía. De repente me sentí aterrorizado, ansioso por salir de allí. Veía luces en mi interior, no solo en la cabeza, sino en todo el cuerpo. Usted, el señor Howell y los demás jefes. Usted, el señor Howell y los demás jefes han sido buenos conmigo, dijo John Coffey. Sé que se preocupan por mí, pero tienen que dejar de hacerlo, porque yo me quiero ir, jefe. Intenté hablar, pero no pude. Sin embargo, él sí que podía. Lo que dijo a continuación fue la parrafada más larga que le oí desde que lo conocía. Estoy cansado del dolor que siento y oigo, jefe. Estoy cansado de vagar por las calles, solo como un tordo bajo la lluvia,
sin nadie que me acompañe o me diga a dónde vamos y por qué. Estoy cansado de ver que las personas son malas unas con otras. Es como si tuviera trozos de vidrio en la cabeza. Estoy cansado de las veces que intenté ayudar y no lo conseguí. Estoy cansado de la oscuridad y sobre todo del dolor. Es demasiado. Si pudiera acabaría con él, pero no puedo. Para, quise decir. Para y suéltame las manos. Si no lo haces me ahogaré o estallaré. Me incliné jadeando entre mis rodillas. Entre mis rodillas vi cada grieta del suelo de cemento, cada hendidura, cada grano de mica. Alcé la mirada y vi en las paredes nombres escritos en 1924, 1936, 1926, 1931. Aquellos nombres habían sido borrados, y en cierto modo también sus propietarios. Pero imagino que es imposible borrarlo todo, al menos en esta copa oscura que es el mundo. Veía una maraña de nombres superpuestos, y era como escuchar a los muertos hablar, cantar y pedir clemencia. Sentí que mis ojos palpitaban en sus órbitas, oí los latidos de mi corazón, el zumbido de mi sangre recorriendo los pasajes de mi cuerpo como una multitud de cartas enviadas a distintos lugares. Oí el pitido de un tren a lo lejos, el de las 3:50 a Peaceford, supongo, aunque no puedo estar seguro por qué antes lo había oído. No desde Cold Mountain, porque estaba a 15 kilómetros de la prisión. Era imposible que lo oyera. Esto diría cualquiera y eso era lo que yo mismo creía antes del mes de noviembre de 1932. Pero lo cierto es que lo oí. En algún sitio explotó una bombilla de la luz con el estruendo de una bomba. —¿Qué me has hecho? —murmuré. —¿Qué me has hecho, John? —Lo siento, jefe —respondió con su habitual serenidad—. No me di cuenta, pero no es nada. Se sentirá mejor dentro de poco. Me levanté y me dirigí a la puerta de la celda con la sensación de que caminaba en sueños. Cuando llegué allí, Coffee añadió: Se pregunta por qué las niñas no gritaron cuando estaban en la galería. Es lo único que lo atormenta, ¿verdad? Volví la mirada hacia él. Veía cada venita roja de sus ojos, cada poro de su cara, y sentía su dolor, el dolor que absorbía de los demás como una esponja absorbe el agua. También podía ver la oscuridad que había mencionado. Se extendía por los confines del mundo, y en ese momento sentí por él una mezcla de pena y enorme alivio. Sí, no cabía duda de que íbamos a cometer una injusticia, y sin embargo le haríamos un favor. Lo vi cuando aquel muchacho me tocó. Lo vi cuando aquel muchacho me tocó, dijo John. Entonces supe que era él quien lo había hecho. Aquel día lo vi. Lo vi arrojar a las niñas al suelo y huir, pero... Pero lo olvidaste, dije. Sí, jefe, lo olvidé hasta que él me tocó. ¿Por qué no gritaron, John? Les hizo suficiente daño para hacerlas sangrar. Y sus padres estaban dentro de la casa, así que... ¿por qué no gritaron? John me miró con expresión atormentada. Le dijo a una: si hace ruido mataré a tu hermana, y luego le dijo lo mismo a la otra. ¿Lo ve? Sí, murmuré. Lo veía. Veía la galería de los Detrick en la oscuridad y a Wharton inclinado sobre las gemelas como un demonio.
Una de ellas comenzó a gritar. Wharton la golpeó y a la niña empezó a sangrarle la nariz. Ese era el origen de la mayor parte de la sangre que se encontraron. Se valió de su amor para matarlas, dijo John. El amor que cada niña sentía por la otra. ¿Lo entiende? Incapaz de hablar, asentí con un gesto. Coffee sonrió. Las lágrimas volvían a correr por sus mejillas, pero sonrió. Lo mismo todos los días, dijo. En todas partes del mundo. Se tendió en el camastro y se volvió hacia la pared. Salí al pasillo, cerré la puerta de la celda y me dirigí hacia la mesa de entrada. Aún me sentía como si estuviera soñando. Advertí que podía oír los pensamientos de Brutal, quien se preguntaba cómo se escribía la palabra recibir, pensaba, ¿con B o con V? Luego alzó la vista y sonrió, pero al instante la sonrisa se le borró de los labios. ¿Te encuentras bien, Paul? Sí, respondí, y a continuación le conté lo que me había dicho John. No todo, desde luego, y mucho menos lo que me había hecho al tocarme. Eso nunca se lo he contado a nadie, ni siquiera a Janice. Elaine Connelly será la primera en saberlo, si decide leer hasta la última página de lo que he escrito. Me limité a repetir lo que había dicho John sobre su deseo de marcharse. Brutal pareció aliviado, pero oí, que se preguntaba si no me lo habría inventado para tranquilizarlo. Luego sentí que decidía creerme, sencillamente porque eso le facilitaría las cosas cuando llegara el momento de la ejecución. ¿Sufres una recaída de la infección, Paul? Preguntó. ¿Estás rojo? Estás rojo. No, me encuentro bien, respondí. Era mentira, pero estaba seguro de que John tenía razón, y me recuperaría muy pronto. El hormigueo comenzaba a disiparse. De todos modos, creo que no te vendría mal entrar en el despacho y tenderte a descansar un poco. Tenderme era lo último que deseaba en aquel momento. La idea me pareció tan ridícula que estuve a punto de echarme a reír. Me sentía con fuerza suficiente para construir una casa, colocarle el tejado, excavar un pequeño jardín en la parte trasera y cultivarlo. Todo antes de la cena. Lo mismo todos los días, pensé. Todos los días en todas partes del mundo. La misma oscuridad en todo el mundo. Voy a pasar por la administración, dije, a comprobar algunos datos. De acuerdo. Abrí la puerta y me volví. Lo has escrito bien, dije. Recibir va con B. Salí y no necesité mirar atrás para saber que Bruto me observaba boquiabierto. Me mantuve activo el resto del turno, incapaz de permanecer sentado más de 5 minutos seguidos. Cuando regresé de la administración me paseé de un extremo al otro del patio de ejercicios. Supongo que los guardias de las torres de vigilancia debieron pensar que me había vuelto loco. Poco antes de acabar la jornada comencé a tranquilizarme y el rumor de los pensamientos en mi cabeza, algo similar al ruido del viento entre las hojas, se acalló considerablemente. Sin embargo, mientras volvía a casa, aquella extraña sensación me asaltó de nuevo con toda su fuerza. Estacioné el Ford a un lado de la carretera y corrí unos 700 metros. Con la cabeza gacha, agitando los brazos. El aire que entraba y salía por mi boca estaba tan caliente como un objeto que se lleva mucho tiempo debajo del sobaco. Por fin volví a la normalidad, corrí la mitad del trayecto hasta el coche y caminé la otra mitad. Mi aliento formaba nubecillas de vapor en el aire helado.
Ya en casa le conté a Janice que John Coffey me había dicho que estaba preparado y que quería morir. Ella asintió con expresión de alivio, pero ¿de verdad se sentía aliviada? No podía asegurarlo. 6 horas antes, o tal vez 3, lo habría sabido, pero para entonces me resultaba imposible. Y era una suerte. Yo no dejaba de decir que estaba cansado, y ahora entendía por qué. Su don habría agotado a cualquiera, habría hecho que deseara desesperadamente paz y silencio. Cuando Janice me preguntó por qué estaba tan agitado y sudoroso, le respondí que había detenido el coche en el camino a casa y había corrido durante un rato. Como creo haber dicho, he escrito demasiadas páginas para cerciorarme. No acostumbraba a mentirle, pero no le expliqué el motivo. Y lo cierto es que ella tampoco me lo preguntó. 9. La noche de la ejecución de John Coffey no hubo tormenta. Hacía frío como correspondía a aquellas latitudes en esa época del año, y 1 millón de estrellas derramaban luz sobre los campos arados, donde la escarcha brillaba en los postes de las vallas y destellaba como diamantes sobre los esqueletos secos de las mazorcas de julio. Brutus Howell estaría al frente. Le pondría el casquete a John y cuando llegase la hora ordenaría a Van Hay que le diera el interruptor. A las 11:20 horas de la noche del 20 de noviembre, Dean, Harry y yo nos dirigimos a la única celda ocupada, donde John Coffey estaba sentado en el camastro, con las manos entrelazadas entre las rodillas y una pequeña mancha de salsa en el cuello de la camisa azul. Nos miró a través de los barrotes, al parecer mucho más sereno que nosotros. Yo tenía las manos heladas y me latían las sienes. Una cosa era saber que deseaba irse, lo cual nos facilitaba el trabajo, y otra que íbamos a electrocutarlo por un crimen que no había cometido. Había visto por última vez a Hall Moores aquella tarde a las 7. Estaba en su despacho, abotonándose el abrigo. Tenía la cara pálida y las manos le temblaban tanto que apenas podía con los botones. Le habría apartado la mano para terminar con la tarea, como suele hacerse con los niños pequeños. Curiosamente, el fin de semana anterior, cuando Janice y yo fuimos de visita a su casa, Melinda tenía mejor aspecto que su marido la noche de la ejecución. No me quedaré a presenciar la ejecución, dijo. Curtis lo hará en mi lugar, y sé que Coffey estará en buenas manos contigo y con Brutus. Sí, señor, lo haremos lo mejor posible, respondí. ¿Se sabe algo de Percy? Lo que en realidad quería saber era si había recuperado la cordura. Y si le contaba a alguien, probablemente a un médico, que habíamos puesto la camisa de fuerza, y lo habíamos encerrado en la celda de seguridad como a un vulgar preso. Un capugante en sus propios términos. ¿Le creerían? Pero según Hall, Percy seguía igual. No hablaba ni parecía estar en este mundo. Seguía en Indianola, esperando un diagnóstico. Dijo Hall, aparentemente extrañado por la expresión. Pero si no mejoraba pronto, lo trasladarían. ¿Cómo está Coffey?, preguntó cuando por fin consiguió abrocharse el último botón. Estará bien, alcalde Moores. Hizo un gesto de asentimiento y se dirigió hacia la puerta con aspecto cansado y enfermizo. ¿Cómo es posible que tanto mal y tanto bien convivan en el mismo hombre? ¿Cómo es posible que el mismo hombre que salvó a mi esposa haya matado a esas niñas? ¿Lo entiendes? Respondí que no, que los caminos del Señor eran inescrutables,
que había bondad y maldad en todos nosotros, sin que supiéramos por qué, etcétera, etcétera. Casi todo lo que dije lo había aprendido en la iglesia. Hal asentía todo el tiempo, pero parecía alterado. Podía permitirse el lujo de asentir, ¿no es cierto? Sí, y también de parecer alterado. Su cara reflejaba una profunda tristeza, pero en esta ocasión no lloraba. Tenía una esposa esperándolo en casa, una compañera que ahora se encontraba bien. Estaba viva gracias a John Coffey, y el hombre que había firmado su orden de ejecución podía marcharse para volver a su lado. No tenía que presenciar la escena que tendría lugar a continuación. Aquella noche podría dormir en los cálidos brazos de su esposa, mientras John Coffey descansaba en el sótano del hospital del condado, enfriándose a medida que las horas mudas y solitarias avanzaban hacia el amanecer. Se me pasaría pronto, pero lo cierto es que en aquel momento sentí odio, auténtico odio hacia Hall. Más tarde entraba en la celda seguido de Dean y Harry, ambos pálidos y alicaídos. ¿Estás listo, John? El grandulón asintió. Supongo que sí, jefe. Muy bien. Entonces, pero antes de que salgamos tengo que decirte algo. Diga lo que quiera, jefe. John Coffey, como representante de la ley. Lo dije todo de un tirón y cuando acabé, Harry Terwilliger dio un paso al frente y tendió la mano. Por un instante John pareció sorprendido. Luego sonrió y se la estrechó. A continuación, Dean, más pálido que nunca, le ofreció la suya. Merecías algo mejor, Johnny, dijo con voz ronca. Lo siento. Estaré bien, respondió John. Esta es la parte más difícil, pero dentro de poco estaré bien. Se puso de pie, y la cruz de San Cristóbal que le había regalado Melly se le salió de la camisa. John, tengo que quitarte eso, dije. Si quieres puedo ponértela después, pero ahora tengo que quitártela. La medalla era de plata y si estaba en contacto con su cuerpo cuando Van Hay le diera al interruptor, podía fundirse con su piel o quizá galvanizarse, dejándole en el pecho una especie de fotografía chamuscada. Lo había visto antes, de hecho. De hecho, lo había visto casi todo en mis años de carcelero en el pasillo de la muerte. Más de lo que me convenía. Lo supe en ese momento. John se quitó la cadena y me la entregó. Me la metí en el bolsillo y le pedí que saliera de su celda. No había necesidad de revisarle la cabeza para asegurarnos de que el contacto quedaría firme y la inducción sería buena. Su calva era tan lisa como la palma de mi mano. ¿Sabe, jefe?, dijo. Esta tarde me quedé dormido y tuve un sueño. Soñé con el ratón de Dale, con Jingles, con Mr. Jingles, con Steamboat Willie. ¿De verdad, John? Me coloqué a su izquierda y Harry a su derecha. Dean nos siguió y los cuatro comenzamos a recorrer el pasillo de la muerte. Fue la última vez que lo recorrí con un prisionero. Sí, dijo. Soñé que iba a aquel sitio del que habló el jefe Howell, a Ratonlandia. Había muchos niños, y cómo se reían de sus trucos. Él mismo rió al recordarlo, pero enseguida volvió a ponerse serio. Soñé que las dos niñas rubias estaban allí, y también reían.
Todos miramos a Cascabel perseguir el carrete. ¡Cómo reíamos! Nos partíamos de risa. Vaya, dije mientras pensaba que no podía continuar con aquello, que era incapaz de hacerlo. Temí que en cualquier momento me pondría a gritar o a llorar, o mi corazón estallaría de pena y sería el final. Entramos en mi despacho. John miró alrededor y luego se arrodilló sin que nadie se lo pidiera. Detrás de él, Harry me miró con expresión de angustia. Dean estaba blanco como el papel. Me arrodillé al lado de John y pensé en lo irónica que era la situación después de ayudar a tantos prisioneros en su último viaje. Ahora era yo quien necesitaba ayuda. Al menos eso me parecía. ¿Qué le pediremos a Dios, jefe?, preguntó. Valor, respondí sin detenerme a pensarlo. Cerré los ojos y dije, Dios Todopoderoso, ayúdanos a terminar lo que hemos empezado. Por favor, da la bienvenida en el cielo a este hombre. John Coffey. Suena parecido a café, pero no se escribe igual. Y concédele paz. Ayúdanos a despedirlo como merece y no permitas que nada salga mal. Amén. Abrí los ojos y miré a Coffey. Abrí los ojos y miré a Dean y a Harry. Ambos tenían mejor aspecto, aunque dudo que fuera por mi oración. Quizá les hubiera hecho bien tener unos instantes para recuperar el aliento. Empecé a incorporarme y John me tomó del brazo. Me dirigió una mirada tímida y esperanzada a la vez. Recuerdo una plegaria que alguien me enseñó cuando era pequeño, dijo. O eso creo. ¿Puedo decirla? Adelante, respondió Dean. Tenemos mucho tiempo. John cerró los ojos y frunció el entrecejo en una mueca de concentración. Esperaba oír una versión confusa del Padre Nuestro, o quizá Ángel de la Guardia, Dulce Compañía. Pero no, lo que escuché a continuación fue algo que nunca había oído antes y que nunca volvería a oír. Con las manos juntas delante de los ojos cerrados, John Coffey dijo, Niño Jesús, tierno y bondadoso, ruega por este niño huérfano. Sé mi fuerza, sé mi amigo, hasta la hora de mi muerte. Amén. Abrió los ojos, comenzó a levantarse y luego me miró atentamente. Me enjugué los ojos con el antebrazo mientras lo escuchaba. Mientras lo escuchaba había pensado en Dell, que al final también había querido rezar otra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo siento, John. No lo sienta, jefe, dijo. Me dio un pequeño apretón en el brazo y sonrió. Y luego, tal como temía, tuvo que ayudarme a ponerme de pie. 10. No había muchos testigos, quizá 14 en total, la mitad de los que habían asistido a la ejecución de Delacroix. Homer Cravus estaba allí, con el culo desbordado en la silla, como de costumbre, pero no vi a la agente McGee. Al igual que el alcalde Moores había decidido no asistir a aquella ejecución. En la primera fila había una pareja de ancianos que al principio no reconocí, aunque había visto su fotografía en todos los periódicos. Cuando nos acercamos a la plataforma donde se alzaba la freidora, la mujer exclamó con furia, «Espero que mueras lentamente, hijo de puta». Entonces supe que se trataba de los Dethrick, Claus y Marjorie. No los había reconocido porque no estaba acostumbrado a ver viejos que apenas superaban la treintena. John dio un respingo al oír la voz de la mujer,
y el gruñido de aprobación del sheriff Cribus. Hank Bitterman, que estaba frente al pequeño grupo de testigos, no le quitaba los ojos de encima a Klaus Dietrich. Cumplía mis órdenes, pero lo cierto es que Dietrich no hizo el menor movimiento hacia John. De hecho, parecía encontrarse en otro planeta. Brutal, de pie al lado de la freidora, me hizo una seña. Enfundó la pistola y tomó a John de la muñeca, y lo escoltó hacia la silla con la misma suavidad con que un muchacho acompaña a su chica a la pista de baile en la primera cita. ¿Todo bien, John?, preguntó en voz baja. Sí, jefe, pero... Sus ojos se movían de un lado a otro y por primera vez parecía asustado. Aquí hay mucha gente que me odia, mucha. Puedo sentir su odio y me duele. Me pica como si fueran avispas. Y duele. Entonces siente lo que sentimos nosotros, respondió Brutal, siempre en voz baja. Nosotros no te odiamos. ¿Puedes sentirlo? Sí, jefe, dijo, pero le temblaba la voz y sus ojos habían comenzado a derramar nuevas lágrimas de tristeza. ¡Mátenlo 2 veces, muchachos!, gritó Marjorie Dietrich. Su voz desgarrada y estridente fue como una bofetada. John se acercó a mí y gimió. ¡Maten a ese violador de niños 2 veces! ¡Se lo merece! Klaus, siempre con el aspecto de un hombre que sueña despierto, pasó un brazo por sus hombros y la mujer se echó a llorar. Comprobé con horror que Harry Terwilliger también lloraba. Por el momento ninguno de los testigos lo había advertido, puesto que estaba de espaldas, pero lloraba. Pero... ¿qué podíamos hacer aparte de seguir adelante? Brutal y yo ayudamos a John a volverse. Brutal empujó uno de los hombros del grandulón y éste se sentó. Se tomó a los anchos brazos de roble de la freidora mientras movía los ojos de un lado a otro y se humedeció los labios con la lengua. Harry y yo nos arrodillamos. El día anterior habíamos encargado a uno de los presos de confianza que soldara extensiones a las correas de los pies, puesto que los tobillos de John Coffey eran más gruesos que las pantorrillas de los demás condenados. Sin embargo, pasé un momento de ansiedad al pensar que aún así serían pequeñas y que tendríamos que llevar a John Coffey de regreso a la celda mientras buscaban a Sam Broderick, el jefe de mantenimiento en aquellos tiempos, para que añadiera un trozo adicional a las correas, pero después de un último tirón, la abrazadera de mi lado se cerró. John sacudió la pierna y gimió. Le había pellizcado la piel. Lo siento, John, murmuré, y miré a Harry. Él había conseguido cerrar la correa con mayor facilidad. La extensión de su lado debía de ser más larga, o bien el tobillo derecho de John era más pequeño. Pero miraba el resultado con expresión dubitativa. Enseguida entendí por qué. Las abrazaderas nuevas tenían un aspecto grotesco, como si fueran los dientes de un caimán. Todo irá bien, dije, en la esperanza de sonar convincente y de que fuera verdad. Sécate la cara, Harry. Me obedeció y con la manga de la camisa se enjugó las lágrimas de las mejillas y las gotas de sudor que le perlaban la frente. Nos volvimos a Homer Cribus, que había estado hablando en voz baja, en voz alta con el hombre que estaba a su lado. El fiscal, a juzgar por su corbata y su desgastado traje negro. Se cayó la boca. Ya casi era la hora.